Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan, o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros, un día más, con esta nueva entrega de Desmintiendo la propaganda occidental. Hoy va a ser uno de estos capítulos de Desmintiendo la propaganda occidental propiamente dicho, puesto que durante estas últimas semanas, pues prácticamente meses, y sobre todo desde el momento en el que Rusia decidió salirse de ese acuerdo del grano, que en realidad ya sabemos perfectamente que jamás tuvo intención alguna de realmente abastecer de grano los países más pobres a nivel mundial, por mucho que hasta el Papa se haya pronunciado al respecto, diciendo que Rusia está jugando pues poco menos, ¿no?, haciendo la guerra con el trigo, lo cual no tiene absolutamente nada de cierto, puesto que en estos últimos meses Rusia ya ha encontrado alternativas para África, y no solo alternativas de pago, sino que además donará más de 50.000 toneladas de grano a los países africanos, eso por un lado, y por otro, si no me equivoco, como unos 23.000 millones de dólares han sido condonados a dichos países en deuda. O sea que por un lado tenemos lo que es la propaganda, de la cual sobre todo destaca el hecho de que Rusia estaba planeando una especie de ataque de falsa bandera, algún tipo de ataque contra algún barco civil, porque claro, Ucrania tenía pensado seguir utilizando ese corredor de grano por el que antes pasaban los barcos cargados del mismo y también de armamento occidental, sin contar con la participación de Rusia. Rusia ha estado atacando la infraestructura portuaria de Ucrania en respuesta a múltiples ataques que dicho país ha realizado últimamente con drones, sobre todo contra la península de Crimea, también contra Sebastopol. Hemos visto ataques en Moscú y Taganrog, pero ¡oh sorpresa! A pesar de todo lo que estaban diciendo desde Estados Unidos directamente, la que ha atacado un barco civil ha sido Ucrania. Aquí, alejándonos un mínimo del tema, habría que mencionar el hecho de que la propaganda occidental es ciertamente increíble, puesto que les da tiempo a escribir titulares como que Rusia ataca por segundo día consecutivo un hospital en Gerson, pero por alguna razón no les da tiempo para contar que Ucrania no solo perpetró aquel atentado en Novaya Kakhovka, que recordemos fue toda una catástrofe ya no solo humanitaria, sino también medioambiental, que a nadie le importó, a ningún activista. Greta Thunberg no fue ahí a ver lo que es la presa de Novaya Kakhovka, y de hecho nadie habló demasiado sobre la autoría del atentado en cuestión. Pues además Ucrania sigue atacando esos territorios de la parte de Gerson que a día de hoy controla Rusia, entre ellos Novaya Kakhovka, donde han sido atacados múltiples objetivos civiles, y por ejemplo la localidad de Aleosky, donde lo que fue atacado es directamente un punto de reparto de ayuda humanitaria para todos aquellos que fueron víctimas de ese atentado de Ucrania que pues dicho país perpetró en Novaya Kakhovka. Es absolutamente increíble hasta dónde pueden llegar con la hipocresía que se traen a cuestas. Eso por un lado. Lo que ya sabíamos, Ucrania ataca objetivos civiles por doquier. Por otra parte, también hay algún que otro objetivo militar. Ya sabéis que aquí estamos para hacer análisis serio y riguroso, así que pues cuando Ucrania da en el blanco, entre comillas, también lo tenemos que decir. Recientemente ha atacado un buque militar ruso que se llama Alenigorsky Garniak. Nadie de la tripulación resultó herido y además el barco será reparado, puesto que no fue destruido por completo, ni muchísimo menos. Se trata de un ataque con drones, ataques que en su mayoría, eso sí, van contra los objetivos civiles. Muy probablemente mucha gente, teniendo en cuenta los titulares que han salido en los medios occidentales celebrando, ¿no?, el hecho de que Ucrania haya atacado el buque en cuestión, se pregunten ¿y cómo es que Rusia ha podido dejar esto pasar? Bueno, pues al final porque se está en una guerra, y teniendo en cuenta que en los medios occidentales prácticamente nunca se habla de los ataques exitosos de Rusia,
que son infinitamente mayores contra objetivos estratégicos en Ucrania, o se los intenta hacer pasar siempre pues por ataques contra la población civil, que ya sabemos perfectamente que nada tienen que ver. Al final, pues como que da la impresión de que las dos partes van por igual, y no, obviamente no, es una cuestión de estadística y que Ucrania pues también pueda llevar a cabo algún ataque más o menos exitoso. En este caso el buque sigue en pie, o mejor dicho, sobre el agua, mientras que la gran parte de la infraestructura portuaria de Ucrania está completamente destruida. Pero vale, ese es un buque militar, o sea, no es de los más potentes ni muchísimo menos, pero venga, pues aceptamos pulpo por animal de compañía, como se dice en España. Sin embargo, recientemente, esta misma noche, Ucrania ha atacado un buque civil, un petrolero para ser exactos, que estaba además transportando petróleo directamente a Oriente Medio. Esa podría ser una de las pataletas occidentales para intentar cortar esa buena relación que tiene Rusia, buena relación comercial, ¿no? Para tratar de cortar el comercio con Oriente Medio, para tratar también de aislar las agrupaciones rusas que actualmente se encuentran en países como Siria, y esto obviamente tiene que ver con lo que a día de hoy está ocurriendo en Níger. Eso por un lado es uno de los objetivos, pero lo importante es que se trata de un buque civil. Y no solo eso, es decir, aquí no solo es importante el hecho de que el barco sea civil, sino que además, recordemos, se trata de un petrolero, o sea, Ucrania está atacando un objetivo que podría, con daños en el mismo, provocar otra catástrofe medioambiental. Ya lo hemos visto en Novaya Kajovka, pues ahora lo estamos viendo también en el Mar Negro. Obviamente nadie en Occidente está pensando en qué pasaría exactamente con la flora y la fauna marina del Mar Negro si el petróleo del buque en cuestión se derramara allí. Greta Thunberg no está tuiteando sobre esta cuestión, y en general no veo ningún tipo de preocupación por parte de ningún activista medioambiental, porque ya sabemos que todo lo que hacen es pura propaganda, son como marionetas, repiten el discurso que les dicen desde arriba, absolutamente nada más, porque si de verdad les importara, aunque sea un ápice, el futuro de la humanidad, el futuro del medio ambiente, el futuro del planeta, estos hechos no pasarían desapercibidos. Entiendo perfectamente que pues la gente muchas veces, ¿no? Cuando esto es como cuando roban a un oligarca, que da como un poquito menos pena. Cuando atacan a un petrolero, pues no es lo mismo, ¿no? Que ataquen barquitos llenos de grano, que claro, hombre, ¿cómo puede ser que Rusia a todo esto nunca ha atacado? Pero un barco, por muy petrolero que sea, hay que tener muy presente el hecho de que sigue siendo un objetivo puramente civil. Su tripulación son civiles, así que el acto en sí constituye un crimen de guerra. ¿Y por qué hacen esto? Una razón ya la hemos visto. Ahora a Occidente no le va nada bien en el continente africano y trata de complicarle las cosas a Rusia, pues como mínimo en Oriente Medio, para que se entretenga y no pueda prestarle, por ejemplo, a Níger, ¿no?, la ayuda que pueda necesitar ante una posible invasión de su territorio. Por otro lado, este es un intento de Kiev para volver a Rusia, o devolver, mejor dicho, a Rusia aquel redil de ese absurdo acuerdo del grano, que para Rusia pues no era beneficioso, lo mirases por donde lo mirases. Además, en este sentido, desde Rusia ya se dijo que si Occidente quería renovar ese acuerdo del grano, volver a él, pues que tenían que simplemente consultar las condiciones rusas y en función de esas condiciones establecer una relación de igual a igual que pudiera beneficiar a todas las partes. ¿No quieren hacer eso? Prefieren seguir amenazando a Rusia. Eso por un lado. Y por otro, obviamente desde Ucrania lo que esperan es que Rusia tome alguna medida en respuesta que después puedan convertir en puros y duros titulares occidentales, es decir, en más propaganda. Si Rusia atacara algún buque civil, madre mía, cuánto lo gozarían. Rusia no hace este tipo de cosas. Obviamente, pues habrá ataques contra más objetivos estratégicos en Ucrania, pero en realidad
verdad, y esto puede sonar un poco quizás hasta contradictorio, desde Ucrania están realmente pidiendo a gritos que Rusia ataque cuantas más cosas dentro del país mejor, porque ellos ya luego terminan amañando, te ponen alguna abuelita con algún parchecito, alguna foto que ni siquiera es de ese lugar, te dicen que Rusia, que obviamente que lo que ataca son pues trigales puros, que es la población civil la que va a terminar sufriendo, pobrecitos míos, esas pobres personitas de África, cómo van a sobrevivir sin el grano. Eso sí, ¿cómo quiere dejar a esos pobres ciudadanos africanos Estados Unidos? De eso mejor no hablemos. Les están intentando montar hasta una intervención militar a un pueblo que libremente se ve perfectamente por la respuesta de las calles, ya no quiere ningún tipo de influencia occidental. Y por último, que casi se me olvidaba, ya haremos un informe detallado de cómo está la situación en cada frente en particular, pero por ahora os dejo este mapa que resume la contraofensiva ucraniana en el frente principal de dicha contraofensiva, ¿no? Donde Ucrania estaba buscando romper las defensas rusas, partirlas en dos, y pues esa sabemos perfectamente que era la idea inicial de Occidente y esa sería la única victoria de Ucrania posible. Pues bien, aquí tenéis bien resumidos 2 meses de contraofensiva, nada más y nada menos, del día 4 de junio al día 4 de agosto. Y creo que es precisamente esta imagen la que resume a la perfección por qué Ucrania está lanzando veintenas de drones contra objetivos mayoritariamente civiles en la península de Crimea, en Sebastopol, en Moscú, en Taganrog, vamos, en multitud de ciudades que nada tienen que ver con el frente. Día sí, día también, vamos, nada nuevo bajo el sol. La contraofensiva ucraniana sigue fracasando, Ucrania sigue atacando en respuesta a sus propios fracasos a la población civil, y los medios occidentales siguen cubriendo estos crímenes de guerra con más y más propaganda.